Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Regresaron sus preferidas, historias de sectas. Esta es un poco larga, así que no demos tanto intro. Solo les pido su apoyo con un like y suscribirse si aún no lo han hecho. También agradecer rápidamente a Alberto y a Eli por su donación en los comentarios con sus supergracias y su apoyo constante. Dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Estuve en una secta. Historia enviada por Carlos, desde Nayarit. Hola a todos. Me llamo Carlos. Soy del estado de Nayarit. Desde que descubrí el canal me emocionó y me encantó mucho. Siempre he sido fan de cosas de terror, paranormales y de misterios. En fin, aquí les va mi historia. Cuando tenía 8 o 9 años, mi hermano mayor, Mario, se fue de la casa con su novia, a vivir con ella de manera muy rara, como si tuviera prisa o si le pasara algo de gravedad, como si tuviera el tiempo encima. A lo que recuerdo fue que no nos podía dar explicaciones y que un día nos lo contaría y nos diría qué pasó con él, que siempre confiáramos en él y que nos contaría de dónde estaría. A los días nos dijo que se casó con su novia Rocío. Para mí lo hizo muy chico ya que solo tenía 18 años, que él y su esposa se irían de la ciudad, que se irían muy lejos. Todo esto pasó de un día para otro, lo que provocó que mis papás se enojaran y se pusieran muy tristes al igual que yo. Pasaron unos meses y supimos que había llegado al estado de Coahuila, que un lugar cerca de Monclova, que no nos podía decir exactamente en dónde, pero que estaba bien y que no nos preocupáramos. Pasó el tiempo y mis papás y yo seguimos adelante como familia que somos. Hacíamos lo mismo, trabajar, estudiar, salir de vacaciones y en fin, lo que hacemos todos en familia. Cuando tenía como 12 años, mi hermano nos dijo que viviría en Piedras Negras, que lo fuéramos a visitar. Así de la nada nos invitó como si no hubiera pasado nada, cosa que mis papás lo tomaron a mal y a pesar de que siempre le contestábamos sus llamadas, mis padres siempre dijeron que no irían allá, hasta no tener explicaciones de sus actividades por esos lados. A lo que él decía que solo visitándolo nos contaría. Años más tarde mi hermano nos sorprendió con la noticia de que se iba a vivir a Monterrey y que tenía una casa grande y cosas lujosas, a lo que mis padres, pues al extrañarlo tanto, en unas vacaciones fuimos a visitarlo hasta esa ciudad. Sinceramente, fue mentira lo de su casa, lo de los lujos y lo que nos contó. Él vivía en un edificio cerca de una estación del metro, de ahí mismo de Monterrey, y bueno, sinceramente no le tomamos importancia. Solo estábamos contentos de verlos y que no les faltaba qué comer. Lo que a mí me llamó la atención fue que de los 3 cuartos del departamento, había uno que no se podía abrir por nada del mundo, que no lo intentáramos, que había cosas del dueño y que se enojaría mucho si entrábamos o veíamos qué había ahí. Además, ahí en el departamento tenía cuadros de índole esotérica, como de los signos del zodiaco, pero con simbolismos muy interesantes. Además, tenía un cuadro de un señor con corbata y traje, y otros señores que parecían personajes bíblicos que nunca había visto. Yo le pregunté que quiénes eran, y me dijo que eran maestros. Yo nunca había visto ese tipo de personas, y menos que eran maestros. En fin, no le tomamos importancia, y la estadía ahí fue muy placentera. Ya con más calma hubo mejor entendimiento con mi hermano y la familia. Todo mejoró, pero cada vez que le preguntábamos por qué vivía ahí, que quién era el señor que le renta, de qué trabajaban y qué es esa decoración tan esotérica, qué significado tenían y cosas así, de manera rotunda cambiaba el tema. Mis papás, al querer estar, aunque sea un poco con él y verlo, pues le seguían la onda esperando que nos contara la verdad pronto o un día. Pasaron los años y lo seguíamos visitando. Todo bien hasta que en una de las visitas que hice hasta esa ciudad y visitar a mi hermano y mi cuñada, me llamó la atención lo que me dijo. Mencionó que de ciertas horas a otras no estuviera ahí en el departamento, que me saliera, que no me podía explicar mucho, solo que llegarían personas y que de lo que hablarían no era conveniente para mí, que no estaba listo. En esos días a mí me daba dinero para irme al cine o a los centros comerciales, y de paso ir a cenar o donde quisiera ir. A mí en lo personal se me hacía raro, pero francamente no me importó.
Yo era feliz al visitar muchos lugares turísticos de la ciudad y qué mejor que solo sin mis papás. Imagínense a un chavo de 18 o 20 años, con dinero y sin que nadie le diga nada. Me sentía muy fregón. Pasaron los meses, pero ahora cuando mi hermano hablaba conmigo por internet o por teléfono, me decía que fuera a unas clases que me haría bien, que hablaban de psicología, de temas paranormales y que me ayudarían en la vida y temas así. El lugar se llama El Movimiento. Me dio la dirección y el teléfono y todo eso. Yo la verdad solo le daba el avión, ni caso le hacía, pero al pasar el tiempo empecé a tener depresiones, sentimientos de tristeza, de sentirme solo y emociones negativas. A pesar de tener amigos, salir a platicar, a pistear, a ir a fiestas o salir con chicas, en las noches o algunos días me sentía así, con esa sensación. Yo se lo atribuyo a que sinceramente fui blanco de malas experiencias con chavas. Me tocó que me engañaran seguido, que me utilizaban, que se burlaban de mí, y a pesar de que mostraba que no me importaba o me dolía, sinceramente sí me dañaba mucho y sí me causó mucho mal. Mi hermano me seguía insistiendo que fuera a ese lugar, que se me quitaría mi depresión, que aprendería a que esas cosas no me dañaran tanto, que vería la vida de otra manera, cosas así. Hasta que en una visita a Monterrey y hacia con él de vacaciones que solía tener, me dijo que haría conmigo una práctica, para quitarme la depresión que tenía, con la condición de que fuera a esas clases. Yo muy incrédulo en lo que me decía, pues le dije que sí. Además solo iría a esas clases para que dejara de molestar, aunque sea una clase mínimo. Comenzó la práctica. Dijo oraciones de sanación y cosas que para mí fueron bonitas. Oraciones a las plantas y cosas así, además de mantras tibetanos. Terminó todo eso y me dio un vaso con agua que estaba sobre una mesa cercana. Me dijo que tomara esa agua, que tenía flores para curarme, cosa que se vio así. Parecían rosas o una flor similar. Yo de manera relajada pero incrédulo acepté. Me la tomé y, con sinceridad lo digo, que me sentí mejor. Sentí como una energía, como algo radiante dentro de mí, como cuando Goku se tomó la pastilla del ermitaño del gato Karim. No creí que me sentía bien. No sé si fue mis ganas de salir adelante o las oraciones, pero mejoré. Al llegar a mi ciudad fui al lugar del movimiento que se ubicaba en ese tiempo en el centro. Estaba igual que con mi hermano, en unos departamentos, pero en esa sede o escuela había una lona con propaganda del movimiento y la foto del supremo y venerable maestro Samael Aun Weor. Toqué en el departamento correcto y al preguntar a las personas de ahí sobre las clases, les mencioné que mi hermano me recomendó. Di su nombre y al decirlo me atendieron súper bien. Supongo que lo conocían o algo porque me trataron muy bien. Ahí me explicaron que hay 3 niveles y que suelen dar clases de 3 a 2 temas por semana, aunque por ser estudiante veríamos de 1 a 2 temas o clases ese mismo sábado. Como mencioné antes, era un edificio como el de mi hermano, solo que ahí vendían libros, esculturas, panes, plumas y discos de música clásica, cosas así de índole esotérico. En sí pude ver que son clases de temas que francamente me resultan interesantes como la brujería, los números, psicología, de Dios, del diablo, los mayas, de los egipcios y cosas así. Pude ver que dentro del departamento donde impartían las clases tenían puesto en un cuadro un pentagrama con las patas de la estrella hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Eso me sacó de onda, pero me dijeron que ese símbolo es de protección, que si está invertido como lo ponen los satánicos es para el mal y para la brujería, para los tenebrosos dijeron. También me asusté cuando vi un cuadro de Lucifer, el que dicen que es Baphomet. Me sentí incómodo, pero ellos al verme viendo el cuadro dijeron que ese cuadro significa que el Lucifer interior es el reflejo de nuestra alma, que si se ve así peludo, monstruoso, es porque tenemos mucho que mejorar. En cambio, si lo vemos bonito, bello, es lo único de nuestro interior. Además de que por la izquierda se sube y que por la derecha se baja, eso es para llegar a la luz de Dios y cosas así. Total que tiene muchos significados, pero nada de qué preocuparse. También ahí tenían un cuarto como el que tenía mi hermano en su departamento en Monterrey, con seguro y candado, que a ese cuarto nadie puede entrar y es sumamente privado, que no preguntara nada de ahí. Bueno,
Total, pude superar el primer nivel con el pasar de los días y las semanas y me informaron que estaba listo para el siguiente. Siguieron las clases. Fueron muy similares los temas. Ahí me recuerdo de temas como el karma, el dharma, quién fue el maestro, el que develó eso que se llama Samael Aun-Weor, el budismo, los signos zodiacales, etc. Después de pasar ese nivel, con el pasar de los días y semanas, me dijeron que si quería pasar al siguiente nivel, tenía que estar un domingo desde muy temprano hasta la noche, de las 7 a.m. hasta las 8 p.m. con ellos, que era muy importante estar en ese evento y que en ese evento me darían los conocimientos necesarios para conocer a fondo el movimiento, conocer los secretos y una vez pasada la prueba me darían las clases finales y que no habría otra oportunidad más, solo era ese día o ya no. No sé cómo le dije a mis padres que estaría un domingo entero con ellos. Recuerdo que les dije que saldría con amigos a la playa o al cerro y ahí a asar carne. Algo así fue. Total, pues fui. Estaba tan engatusado que simplemente acudí, así como así. Al inicio me dijeron que no tuviera miedo, que confiara en ellos, en las clases y que mi hermano estaba enterado del evento. Ese día citado inició en el edificio donde me daban las clases. Los instructores, que era conformado por un matrimonio de un hombre de unos 40 años llamado Omar y la señora de la misma edad llamada Itzel, y dos personas que decían que eran de otra escuela, o más bien de otra sucursal de la ciudad o del otro municipio. Una vez todos listos, fui llevado a las faldas de un cerro boscoso que está en la ciudad. Nos adentramos muy adentro. Casi ya no se veía el camino y dijeron que ahí era el lugar perfecto, que se debería de tener los 4 elementos, que la tierra y el viento ahí estaban. Ellos podrían poner el fuego, y que como estaba casi mojado por la lluvia del día anterior, estaba presente el agua, que todo era perfecto. Prendieron una fogata y comenzaron con oraciones a la naturaleza. Le pidieron permiso a los elementales del fuego, aire, tierra y agua. Cantaron mantras tipo tibetanos y me apartaron de los demás. Me vendaron los ojos y me pasaron por el fuego en forma de cruz. Me dieron una barrida con huevo, plantas diferentes, frutas, perfumes. Una vez barrido me fueron pasando a mis manos todo eso y ahí me indicaron que lo aventara al fuego. Y así lo hice. Me dijeron que era para que estuviera puro y limpio, en alma y espíritu. Sinceramente me sentí muy bien, muy en paz. En ese momento pensé que era un culto como de wiccas o brujos blancos, cosas así, y me sentí más en confianza. De ahí me llevaron al depa donde me daban las clases. Ahora nuevamente me vendarían los ojos y me dijeron que iba a tener a un padrino que me acompañaría a una prueba final para ingresar al 3er nivel. Me dijeron que meditara 1 hora e irían por mí. Así fue. Empezaron como a rezar y decir como lecturas que dan en la iglesia católica, donde indicaban que el nuevo miembro pasaría por portales o cosas así. Siguieron con mantras y oraciones y después me hicieron preguntas que obvio tenía que contestar de manera afirmativa para seguir adelante. Además, muchas cosas obvias que me decía que dijera el padrino. Todo con el fin de pasar a ese nivel. Sinceramente no sabía qué era ese señor, pero se sentía muy serio y cortante. Después me vistieron como con una bata o una toga. Me la pusieron encima y me quitaron los zapatos y calcetines que traía. Me pararon y caminando guiado por el tal padrino, sentí que entré a un cuarto y me hincaron. Me siguieron haciendo preguntas como que si aceptaba ingresar a ese culto, que si juraba por su libro sagrado no develar lo que vería ahí, ni lo venidero y preguntas así, a lo que contestaba que sí. Después me pusieron una espada o una navaja, algo así en el cuello, que si juraba lealtad y cosas así. Sin temor dije que sí, a lo que me quitaron la venda. En ese momento me saqué mucha de onda. Me asusté y me sentí raro, como mareado o no sé cómo explicarlo. Vi en ese cuarto un Cristo, al tal maestro Samael Aun-Weor, a los otros señores bíblicos o musulmanes, una bandera de México, una hoz, una espada, una guadaña, un báculo y una mesa como la iglesia católica. Hasta había vino y hostias, con olor a incienso o maderas. Además, vi a todos vestidos de azul rey, al igual que yo. Era como un traje, como el que usan los curas católicos, pero repito, azul rey. Me dieron la bienvenida y siguió el ritual, como una misa católica.
Me dieron de su vino, que en realidad era jugo de uva natural, y la hostia. Todo era igual que la iglesia católica, y al finalizar la misa, pues me dijeron que ya era del tercer nivel, y que al ser de ese nivel tenía que pagar por el uso de la escuela, que debía ayudar a la renta y para los utensilios de las prácticas que se vendrían. Yo, muy sacado de onda, solo les di 200 pesos. Me sentí muy raro y me fui a mi casa. Mis papás, al igual que siempre, me dijeron que cómo me fue, que a dónde fui. Les dije que fui al cerro con amigos a caminar, a asar carne y así. Reflexioné y sentí que traicioné mi fe, que entré a una secta. Pero después, algo en mí me dijo que en realidad esas personas no hacían nada malo, ni hablaban de diablos o cosas así. Así que pues continué, aunque con dudas. Mi hermano me llamó a los días. Le platiqué lo que viví y me felicitó. Me dijo que ya estaba listo para conocer el monasterio, el lugar sagrado de ellos. Las clases continuaron y fueron temas similares, pero más profundos. Los temas novedosos hablaban del socialismo, las leyes, el universo, falsos profetas, los niveles del infierno, etc. Las prácticas fueron igual como misas, solo que había personas con espadas ubicadas en diferentes partes del cuarto. Ahora el piso era blanco y negro, ya que la vez anterior tenía una alfombra, oraciones y lecturas como de los egipcios, griegos, anunnakis. En lo personal fue algo padre, nunca pensé nada malo. A los meses mi hermano me invitó a Monterrey con él, pero no me dijo ni a mí ni a mis padres que iba a ir al tal monasterio. Todo iba bien. A mí siempre me ha gustado viajar y conocer lugares nuevos. Me sorprendí lo lejos que estaba de todo. Llegamos a la ciudad de Monclova, donde pensé que allí era, pero no. Me dijeron que estaba en el municipio de Musquís, en Coahuila. Y bueno, llegamos al lugar. Me sorprendí mucho, porque yo esperaba algo así como templos o gente como religiosa, así similar a la iglesia católica, pero no. Vi un lugar muy similar a una zona rural de nuestro país, sin pavimentar y casas a medio construir y casas normales. Todo muy común de una zona de ese tipo. Total que mi hermano y su esposa me llevaron a conocer el lugar. Me comentaron que el movimiento tenía muchos terrenos por todo el pueblo. Por ejemplo, tenían panaderías, tierras con ganado como vacas, chivas, borregos, tierras de siembra, una nave industrial, una construcción que parecía entre escuela primaria como una especie de carpa de circo, un auditorio al aire libre donde me llamó la atención por cosas muy curiosas. Las paredes de ese lugar tenían dibujados estrellas, planetas, naves espaciales y dibujos semejando a alienígenas. Además, como una lluvia de estrellas simulando que algo caería del cielo. Eso se me hizo muy raro. También tenían varias bodegas donde se guardaban muebles del hogar, de oficina y cosas como de escuelas. Me comentaron que ahí, y solo ahí en el monasterio, hacían prácticas únicas como bautismo a niños gnósticos, bodas, primera comunión gnóstica, bodas y funerales. Además que las personas que estaban ahí, la mayoría o todos eran de tercer nivel, que estaban preparándose para ser parte esencial del movimiento como sacerdotes o sacerdotisas. Lo que me causó incomodidad y sentir extraño en ese lugar fue ver a esas personas del tercer nivel que en vez de verlos felices se veían muy cansados. Personas muy quemadas por el sol, descuidados, exhaustos, muy sucios. Parecían esclavos y en vez de verlos felices o satisfechos, con ganas de ayudar a la enseñanza, los vi malhumorados. No hablaban ni nada, como si estaban ahí a la fuerza. Cosa que según la enseñanza de este movimiento, pues está prohibida la esclavitud, el abuso, ser controlado por alguien o algo. Que ahí nos dan las armas para vivir bien, tener un cuerpo sano y mente sana. Pero bueno, seguí adentrándome más. Después me llevaron al mero monasterio, al lugar que parecía escuela primaria, con esa carpa de circo hasta arriba de la misma construcción. Me llamó la atención que para entrar ahí tenían vigilancia interna. Eran unos 4 o 6 chavos de unos 25 años, pero súper armados. Tenían pistola y armas largas. Sinceramente me saqué de onda y me asusté, pero mi hermano me dijo que no tuviera miedo. Dijo unas palabras como las que se usan en las prácticas. Algo de paz, no recuerdo bien. Total que pasamos y bueno, vi el lugar como el interior de una primaria de 2 pisos. Había como un patio grande
y de frente estaban unas escaleras. Repito, todo igual a las de las primarias comunes en nuestro país. Al llegar allá estaba una especie de salón grande como los que se usan para hacer fiestas. Incluso había una cocina. Había personas durmiendo ahí en el piso con colchonetas y bolsas de dormir. Igual se veían muy cansados, demacrados y flacos. Seguimos caminando hacia adentro y vi que ahí había 3 puertas. Una que para los dormitorios, otra que era parte donde está el salón audiovisual y librería, y otra puerta daba a escaleras. Bajamos por las escaleras y una desviación daba hacia afuera de la estructura. Y ahí al lado estaba un cuarto donde parecía una capillita de iglesia católica. Estaba muy bonita. Todo era de madera, el piso, las paredes, incluso las bancas y butacas. Después de enseñarme ese lugar, fuimos a lo que para mí fue el lugar de ahí el sumamente más sorprendente. Caminamos por una puerta que no había visto, por un lugar de esa edificación y de ahí bajamos. Lo que vi fue un super templo subterráneo, bajo tierra, todo sumamente espectacular. Una catedral de 3 pisos. Sé que suena fantástico, pero es la verdad. Tenía el piso de blanco con negro, pintado el templo de azul cielo con dibujos de flores, figuras como ángeles y cosas así. Los barandales estaban chapeados en oro. Eso pienso yo, ya que brillaba mucho. Bajé hasta la planta baja y vi un Cristo gigante, más grande que las iglesias. Todo era muy parecido a la católica, salvo lo mismo que en el cuarto capilla de las clases, cuadros gigantes de Samael Aún Weor, los señores bíblicos, la bandera de México, bandera de los gnósticos, guadaña, espada, báculos y detrás del Cristo un pentagrama igual gigante. Una mesa como de iglesia pero de mármol, muy elegante. Copas de vino de oro puro, pura seda en el mantel. Todo era muy elegante y flores hermosas regadas sobre jarrones de oro y plata muy grandes. Se me dijo que ahí solo oficiaba prácticas el gran maestro. Su nombre no lo puedo decir, que era el que daba clases a los futuros sacerdotes instructores. En ese momento que me dijeron todo eso, le dije a mi hermano que si él y Rocío eran sacerdotes o instructores, a lo que me comentó que ellos eran sacerdote y sacerdotisa, que son aptos para dar clases y difundir la fe gnóstica a todo el mundo, que por eso cada tiempo se tendría que ir de ciudad en ciudad. Me saqué de onda y le pregunté si esa era la razón por la cual no nos podía decir a mí y a la familia, a lo que me contestó que sí. Por una parte me sentía triste, pero a la vez orgulloso y muy preocupado. De manera ingenua veía ese culto como algo chido, algo así como Harry Potter, que las demás fes no contaban la verdad, pero ahí sí, que era un elegido. Al rato se me hizo una misa gnóstica, donde conocí al mero mero. Sinceramente daba muy padre la clase y misa. Era un señor simpático, alegre y te inspiraba paz. Bueno, eso sentí. Mi hermano al otro día me lo presentó formalmente y, como les dije, muy agradable señor. Me dijo que mi hermano y su esposa eran gente muy importante para él y que eran de su plena confianza. Nos fuimos después de un rato y regresamos a Monterrey, diciéndome que lo que vi en ese lugar no se lo podía decir a nadie, que son cosas muy serias, que si digo algo el maestro lo sabría, que tenía poderes me decían, cosa que tomé en cuenta pero a la vez no creí tanto. Llegando a la gran ciudad, la disfruté y seguí con mis vacaciones. Continué yendo a las clases y seguí participando en las misas y rituales. Estos rituales son como misas, pero con lecturas diferentes, pero siempre era relacionado a los egipcios, mayas, anunnakis y culturas así. Ya le había contado todo esto a mis papás y entre yo y mi hermana los convencimos para que entraran y fueran a las clases. Ellos fueron y pasaron lo mismo que yo. Ya éramos una familia de ese culto. Al pasar el tiempo y acudir al monasterio, me di cuenta de que mi hermano junto con su esposa eran los segundos al mando de toda la organización Gnosis. Al saber que después del maestro seguían ellos en cadena de mando, me asustó por lo que podían hacer con esas pobres personas que en sí obedecían a los altos mandos sin titubear. Incluso yo era como un duque. Podía ir a cualquier lugar gnóstico del país como si fuera jefe, solo por ser hermano de mi hermano. En el monasterio me daban comidas, refrescos, libros, y si ocupaba mandados o algo, ahí me obedecían. En eventos para miembros gnósticos de cualquier nivel, muchas personas podían vender comida,
productos, libros, playeras, etc., con la condición de dar casi todo el dinero al monasterio, o sea, al maestro. Todo eso para mí estaba bien, hasta que llega un punto en el que te sacas de onda con las personas. Igual que yo, poco a poco, mis papás empezaron a ver lo mismo que yo y lo platicamos. Nos sentíamos mal por ver la esclavitud de las personas que querían ser sacerdotes. Daba lástima ver que ese era su sueño. Además, escuchaba entre lenguas, chismes y mitotes acerca del tal maestro que pasaban personas a Estados Unidos, solo con que le trabajaran de a gratis medio año o 3 meses, ya que este culto tiene escuelas en Estados Unidos, Canadá, Perú, Rusia y otros países más. También me enteré que el tal maestro escogía a ciertas mujeres que para practicar alquimia sexual, cosa que no se me hace raro porque ahí insisten mucho en que te cases y copules seguidos sin tener orgasmo, que para tener fuerza, salud y presencia en la vida. Pero lo malo es que pues eso solo se debe hacer con tu esposa, no con ninguna otra. Escuché que también que en prácticas de sacerdotes y sacerdotisas que cambiaban de parejas o algo así, que hacían una rueda y quemaban que el mal. No quise creer esos rumores de esas cosas, pero eso me hacía desconfiar más y más, aunque tristemente acudía a las clases y los eventos en Musquís de manera periódica. Nuevamente pasó el tiempo y conocí en Zacatecas a la dama que hoy es mi esposa, en una ida con amigos a conocer la ciudad y pasearnos por ahí. Sin duda ella me rescató de eso. Siempre le oculté lo que hacía en ese culto. A veces me veía actuar muy extraño y ella sentía que ocultaba algo. Que por qué no le decía ciertas cosas de mi hermano. Dudas que surgen cuando perteneces a una secta. Pero un día ella se cansó y me confrontó. Que si no le contaba lo que hacía y era, pues nos dejaríamos de ver para siempre. Eso yo no quise. Y bueno, le conté todo. Para mi sorpresa me comprendió mucho. Me apoyó y me comentó que un tío pasó por algo así en su culto parecido al mío, y que me ayudaría a que me saliera. No tanto por sacarme de ahí, sino para que viera las cosas y que ese lugar no era bueno como aparentaba ser. Seguí mi vida y continué investigando más y más al movimiento gnóstico. Me di cuenta que muchas personas se salieron así como así de sus casas para ir a Musquís al monasterio, que las familias se destruyen por culpa de este señor y por este movimiento, que da doble discurso, que dice que primero es la familia, pero ese movimiento solo la destruye. También que muchas chavas habían sido acosadas sexualmente, otras hipnotizadas y otras forzadas a tener relaciones con el tal maestro, que les pedía prestadas las vaginas a algunas mujeres, que personas eran engañadas y timadas, que acababan regalando autos y casas a este señor a cambio de bendiciones y buena fe, que traficaba personas a Estados Unidos y Canadá, y para acabarla, supe mientras investigaba que las hijas de él y sus maridos tenían palancas en el gobierno estatal de Coahuila, que tenían muchas casas, muchos autos, mucho dinero, propiedades en Estados Unidos y Rusia. En fin, anomalías de esa calaña. Me asusté mucho y le conté a mis padres y a mi esposa. Poco a poco nos comenzamos a salir. Sí acudíamos a clases y cursos, pero cada vez menos y menos hasta que ya casi ni íbamos y hasta ya no ir. Sin embargo, mi hermano siguió y siguió ahí, cada vez más fanatizado, igual que su esposa. Seguíamos hablando bien, pero pues él al hablar de gnosis y el culto cambiábamos de tema rotundamente o no le hacíamos caso. Para no hacer el cuento largo, mi hermana terminó en Ciudad Juárez. Nos comentó un día que se había salido y separado del movimiento gnóstico. Nos sorprendió mucho eso, ya que mis padres siempre soñaban con eso. Solo nos dijo que tuvo problemas con el señor ese, ya que los acusaba en primera instancia que se habían robado $2 millones, cosa que yo pienso que no fue así, ya que ellos le cuidaban millones de pesos y dólares seguido en los cursos y casas. Además manejaban cuentas de él. Luego que querían derrocarlo y que querían tener el control del movimiento. Que muchas personas le decían al tal maestro que mi hermano y su esposa querían el control de ahí y mandar las escuelas gnósticas. Chismes de ese tipo. Desconozco qué pasaría para que se tuviera tanto descontento entre ambos. Además, ya no sé si eso es verdad o solo se quería salir de ahí por algo que supo o vio. Lo que sé es solo que ya viven una vida aparentemente normal. Ya tienen un hijo y parece que viven bien y a gusto en Ciudad Juárez.
Espero que les haya gustado mi historia. Sé que no asusta mucho, pero es para que tengan cuidado dónde se meten y cómo suelen caer con estos lobos con piel de oveja. Yo pienso que la fe y la religión verdadera es simplemente no meterte con nadie. Vivir y dejar vivir y amar a tu familia, a tus hijos, esposa, amigos, etc. Y sobre todo, no hacer maldades que todos sabemos cuáles son. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. No somos nadie para decirle a otra persona dónde poner su fe y creencias. Solo les pido que tengan mucho cuidado y siempre estén alerta de dónde se meten. Si tienen alguna experiencia o saben de algún caso parecido, me gustaría que lo compartieran en el canal. Los espero en los comentarios y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.